Cuando un funcionario público cae en desgracia con el presidente y esa situación termina en la renuncia o en el despido de ese funcionario, suele suceder en Colombia que ese funcionario guarda silencio durante mucho tiempo, prefiere no hablar, prefiere no explicar. En muchos casos aduce incluso que fueron motivos personales los que lo llevaron a apartarse del poder. Pues ese no es el caso de Jorge Iván González. Ustedes han visto que apenas unos días después de haber salido de la Dirección de Planeación Nacional, ha publicado el día de hoy esta columna en el diario La República, como solía publicar columnas siempre al no estar en la función pública, y explicando exactamente los motivos de su salida del gobierno, que es una explicación que tiene muchos elementos de filosofía política, pero que sobre todo es muy relevante para entender lo que sucede dentro del gobierno de Gustavo Petro. La columna esencialmente tiene 3 o 4 ideas centrales. La primera de ellas habla acerca de la validez del discurso de Gustavo Petro. Validez no solamente en cuanto a la búsqueda de unos objetivos que se considera de parte de su gobierno y de parte del mismo presidente que son plausibles y que vale la pena perseguir, sino también validez, y citando a Jürgen Habermas, al filósofo, dice Jorge Iván González, porque el discurso en sí mismo tiene una importancia política. El discurso, un buen discurso, y cuando hablo de discurso no me refiero a una alocución, sino a una sucesión de alocuciones, escritos, etcétera. Un discurso político tiene la capacidad transformadora de estar moldeando las opiniones de la gente, de estar moldeando sus comportamientos también. Primer punto, reconoce Jorge Iván González, citando a Habermas, la importancia del discurso político de Gustavo Petro. Segundo punto, dice que su rol en el Departamento Nacional de Planeación y sobre todo el principal hijo de ese rol, el principal producto de ese rol, que fue el Plan Nacional de Desarrollo, trató de aterrizar los principales elementos de ese discurso en una política pública que fuera viable y que fuera susceptible de ser implementada. Pero, tercer punto, reconoce Jorge Iván González que la realidad es tosuda y que la realidad tiene restricciones institucionales, legales, políticas, económicas y sociales que dificultan que un discurso que puede tener ideas extremas, puede tener ideas potentes, etcétera, etcétera, se pueda llevar del todo a la práctica. Y él dice que en esa tensión entre la facticidad, una palabra bastante fea, pero bueno, los escritos originales de Habermas hablaban de esa facticidad, entre la facticidad y el poder del discurso, esa tensión hizo que fuera inviable que él siguiera dentro del gobierno. Es decir, el que él mismo, consciente de las limitaciones que tiene la realidad, no pudiera hacer más que lo que hizo, terminó haciendo que su salida fuera prácticamente inevitable. En algún momento, sin embargo, tiene una frase que es clave en medio de esa argumentación, y es que dice que el gobernante a veces, en este caso se refiere a Gustavo Petro, aunque no mencionándolo directamente, a veces ignora las limitaciones de la realidad, no quiere transformarlas, sino que las ignora olímpicamente, y eso lleva a estos problemas. Creo yo que más allá de explicar sus propias razones y de hacerlas públicas, algo ya de por sí excepcional en una persona excepcional como es Jorge Iván González, independientemente de lo que cada cual piense de sus ideas políticas, como ser humano es excepcional, más allá de esa explicación, está poniendo el dedo en la llaga en una situación central del gobierno de Gustavo Petro. Esos ímpetus transformadores, esos ímpetus reformistas que terminan enfrentándose a una realidad mucho más difícil de transformar que la que él pensaba, y en esa confrontación él termina, el presidente, ignorando las restricciones que le pone la realidad, con unos efectos que a veces son estos, que salgan sus mejores escuderos, y en otros habrá que ver qué efectos tendrá.